Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En este caso vamos a ver la diferencia que existe entre las señales analógicas y las señales digitales. En primer lugar, tenemos que saber que las señales analógicas son como las señales o como las magnitudes que vemos en la realidad. Podemos hablar de presión sonora, podemos hablar de ruido, podemos hablar de velocidad, podemos hablar de aceleración, de espacio, ¿de acuerdo? Cualquier valor tiene cabida. Eso es una señal analógica. Matemáticamente podríamos definir una señal analógica como una función totalmente derivable, es decir, que entre un punto y otro vamos a tener infinitos valores. Entonces, esas señales van a contener valores de todas las clases, caben todos los números. Aquí tenemos un ejemplo, en este eje X hemos colocado tiempo y espacio y a medida que el tiempo y el espacio avanza, la intensidad, que no especifica si es eléctrica, pero nosotros vamos a pensar que sí, la intensidad sufre una serie de variaciones. Este otro caso, bastante típico, una señal sinusoidal, en la que vemos cómo el tiempo avanza y los valores de la señal van cambiando con un cierto patrón. Esto sería el seno de x o el seno de t, puesto que estamos hablando de tiempo. Vamos tomando distintos valores. Aquí tenemos otro caso muy típico en el que en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la temperatura. A medida que el tiempo transcurre, la temperatura va variando y va variando de forma continua, es decir, entre la hora número 5, en la que podríamos estar hablando de unos 12-13 grados, y la hora número 6, pues ha habido una pequeña variación, pero existe. Pero nos vamos a la hora número 7 y hemos subido a 32-33 grados. Entre 31 y 32 grados vamos a obtener valores de 30 y medio, de 31 y medio, 31,6, de 31,7, etcétera. Hay, como digo, infinitos valores. Cualquier valor es perfectamente válido y nos podemos encontrar con cualquier dato. Aquí tenemos un circuito bastante típico, conocido por todos, que es un divisor de tensión con una NTC. Esta NTC tiene coeficiente de temperatura negativo, claro, como su propio nombre indica, y consiste este termistor en modificar su valor resistivo en función de la temperatura. A medida que la temperatura sube, el valor de la resistencia baja. De manera que en este circuito, por ejemplo, en función del valor que tuviéramos en la R de arriba, según aumentara la temperatura, nosotros obtendríamos una tensión cada vez más baja. Bien, pues la tensión aquí a la salida podría estar entre 3, 4, 5, 6, 7 voltios, 8 voltios, 1 voltio, 2 voltios. Es decir, y entre todos esos valores, cualquier número, cualquier dato podría ser válido y podría ser posible en función de la temperatura. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, que es la electrónica digital, que va a trabajar con señales digitales. Estas son puertas lógicas básicas, que son circuitos digitales, que trabajan con un tipo especial de señales que son estas. Trabajan solamente con ceros y unos. Bueno, eso probablemente nos suene a todos, pero ¿qué es esto de los ceros y unos? Bien, típicamente esto es lo más clásico. Un 1 se asocia con una tensión de 5 voltios y un 0 se asocia con una tensión de 0 voltios. Entonces solo tenemos estos dos casos. Solo va a haber 5 voltios o 0 voltios. No va a haber tensiones intermedias, no va a haber voltajes intermedios. Entonces esto nos va a facilitar bastante las cosas a la hora de transmitir. Pero para diferenciarlos es una señal que solo tiene dos valores, ceros y unos, de 5 a 0. Es una señal digital. Y una señal que contiene o tiene la posibilidad de contener varios valores, cualquier valor, infinitos valores diferentes, como es en este caso que vemos aquí, sería una señal analógica. Volviendo a la señal digital, hay distintos tipos de señales digitales. Por supuesto, hay señales digitales que no funcionan con el nivel alto, con el 1 solo a 5 voltios, tienen valores más altos o incluso valores más bajos, sobre todo en microinformática. Pero lo más típico es considerar 0 voltios, un 0, 5 voltios, un 1. Eso es una lógica bastante clásica. En realidad, estas señales no existen como tal. Esto es una especie de gráfica teórica, porque en la realidad puede pasarnos esto. En azul vemos, en el fondo de azul, vemos una señal más o menos ideal. Como podéis apreciar, no es exactamente como la que teníamos arriba, y además con lo rojo, en la parte roja, vemos cómo se nos acopla el ruido. Es decir, que el nivel alto no va a estar realmente a 5 voltios, sino que va a sufrir una serie de variaciones. Y en el nivel bajo no va a estar exactamente a 0 voltios, sino que también va a sufrir una serie de variaciones. La ventaja, y por fortuna, que tenemos con este tipo de señales es que los circuitos digitales tienen una serie de márgenes. Y entre esos márgenes siempre van a considerar un 0 o un 1. Voy a poner un ejemplo de una cierta tecnología que considera que es un 0 todas aquellas tensiones que se encuentran entre 0 y 1,8 voltios. Y va a considerar que es un 1 todas aquellas tensiones que se encuentren entre 3,2 y 5 voltios. Esto nos permite tener bastante ruido, bastantes variaciones y bastantes imperfecciones. Es decir, si nosotros estamos transmitiendo un mensaje o una señal digital 1100
y esos unos del principio no son exactamente 5 voltios, pueden ser 4, 4,2, no importa. El circuito que a la salida va a interpretar esa señal va a saber que son dos unos y siempre los considerará como unos. Con los ceros pasará lo mismo. Esta es la ventaja de las señales digitales. Bien, espero que se haya comprendido la diferencia entre una señal analógica, que recapitulando es aquella que puede tener cualquier valor dentro, por supuesto, de un margen, y una señal digital es aquella que solo tiene dos valores, 0 y 1, y que en la electrónica digital clásica se considera el 1 5 voltios y el 0 0 voltios. Muchas gracias, espero que os haya gustado y si os ha gustado, darle a like.